Bienvenido, Carlos, ¿cómo estamos? Pero muy bien, ¿eh? Como siempre, un placer estar en Mundo Insólito Radio compartiendo historias y reflexiones sobre este famoso tema de los ovnis. De los objetos volantes no identificados, ¿qué te parece si hacemos una especie de clásico, ¿no? Y nos centramos en esos objetos clásicos, como acabo de decir, de aquellos encuentros donde supuestamente los extraterrestres aterrizan y toman contacto con el planeta Tierra. Carlos. Me parece muy, pero muy bien. Hoy les traje para compartir un caso clásico de la ufología argentina, ¿eh? Esos casos clásicos de donde desciende una nave, aparecen los seres bueno, interactúan con el testigo. Esos casos que ya no se ven tantos como antes, según muchos. Entonces, nos vamos a ir al año 73, al 29 de octubre del año 73, que si alguno recuerda, acá en Mundo Insólito Radio alguna vez hablamos de un caso que ocurrió justo un par de días antes, o menos de 48 horas antes, que fue el famoso caso del camionero Dionisio Yanca. Eso lo hemos desarrollado acá en Mundo Insólito. El caso del camionero Dionisio Yanca ocurrió, digamos, en la madrugada del día 28 de octubre del 73. Al otro día, o sea, el 29 de octubre, a la tarde, ocurre este incidente que les voy a contar ahora. Uno de los clásicos de la ufología argentina, se conoce como el caso Valvidares, cuyo protagonista es Carlos Valvidares y su hijo Manuel, que en ese entonces él tenía 12 años. ¿Qué fue lo que ocurrió? Carlos trabajaba en el campo, como mucha gente de la zona rural. Este incidente ocurre en el norte de la provincia de Buenos Aires. El caso del camionero Yanca, que fue el día anterior, ocurre al sur de la provincia de Buenos Aires. Esto ocurre varios kilómetros al norte, unos 700 kilómetros al norte del caso anterior. Esto es en el norte de la provincia de Buenos Aires. El campo, mejor dicho, donde ocurren los sucesos, queda cercano a un lugar llamado Gunter, en la provincia de Buenos Aires, por si alguno después lo quiere buscar en el mapa, digamos. Aquella tarde, alrededor de las 5 de la tarde, Carlos Valvidares y su hijo Manuel estaban descansando, digamos, de las tareas del campo, tomando unos mates. Como buenos argentinos que somos, nos gusta el mate, entonces estaban descansando tomando unos mates. De pronto, su hijo Manuel observa unos seres en el campo, unas personas en el campo. Eran tres personas. Estas personas estaban a unos 100 metros aproximadamente de donde estaba el testigo, de donde estaba Manuel en ese momento. Pero lo llamativo es que estos tres seres estaban sobre una laguna, no estaban en tierra, estaban sobre una laguna, estaban como flotando, digamos, sobre la laguna. Entonces le avisa al padre, le indica la presencia de estos seres, o de estas personas, hasta ese momento eran personas, y Carlos Valvidare pronuncia una frase que quedó, digamos, dentro de la ufología argentina, que es: esto no es cosa buena. Entonces decide tomar su caballo y acercarse para ver más detalle, digamos, quién eran esas personas. Apenas se acercó a unos 80 metros, se acercó un poco a unos 80 metros de estos seres. Las personas estas estaban de espaldas al testigo y ahí ya pudo notar por su pelo, digamos, por el pelo de estas personas, que eran dos hombres y una mujer. Porque la mujer, digamos, entre comillas, tenía el pelo más largo. Y él, Carlos Valvidares, como buen hombre de campo, les grita y les ofrece tomar mate, o sea, los invita a tomar mate, algo común, digamos, en el campo, decir, amigo, venga a tomar unos mates o algo así. Al gritarles, estos seres que estaban de espalda al testigo giran la cabeza para observar al testigo, y acá ocurre el primer hecho llamativo que para los que conocemos la casuística ovni tal vez no sea tan llamativo, digamos, ¿eh? Que es que estos seres, al girar la cabeza y observar al testigo, desaparecen, y casi al instante aparecen a unos 300 metros de distancia, del otro lado de la laguna. O sea que se desvanecen, aparecen a 300 metros como si hubieran cruzado la laguna. Exactamente. Estos seres estaban estaban a mitad de laguna, sobre la laguna,
desaparecen y casi al instante aparecen a 300 metros de distancia. O sea, se trasladaron 300 metros en un segundo, por decirlo así. Pero así desaparecer y aparecer allá, todo en un instante. En ese momento, Carlos observa el reloj y eran las 5:20 de la tarde. La descripción, esto continúa, pero hago un paréntesis para describir cómo eran estas personas, estos seres, según Carlos Valvidares. Los tres tenían trajes enterizos, clásicos, trajes ajustados al cuerpo, pero había una diferencia entre la mujer y los hombres. El traje de la mujer era totalmente negro y las botas también eran negras, todo negro, todo vestida de negro. Pero la cara, que era la parte visible de la mujer, del cuerpo de la mujer, o sea, la parte que no tenía traje, no tenía nada, era blanca, era de tez blanca, y todo el traje enterizo, incluyendo las botas, eran de color negro. Y el pelo de la mujer también era negro, era todo negro. Pelo, traje, botas, salvo la cara, que era de tez blanca. Y los hombres, primero que eran más bajos que la mujer. O sea, la mujer, si bien tenía una estatura aparentemente normal para una mujer promedio, digamos, de 1,60 m, 1,65 m, ponele, los hombres eran más bajos. Estaban o desnudos o con un traje color piel, digamos, muy pegado al cuerpo. Esa es la sensación que le dio. Y el pelo de los hombres era rubio. Donde aparecieron, después de esa desaparición y aparición, donde aparecieron ahí al otro lado de la laguna, había cerca de ellos, vamos a llamarlo una nave, pero en realidad era algo que estaba ahí, apoyados en el terreno, que el testigo Carlos Valvidares lo describe como un objeto posado en tierra de una forma, digamos, rectangular, tenía unos 5 o 6 metros de largo, todo esto es a ojo, digamos, ¿no? 5 o 6 metros de largo y unos 2 o 3 metros de altura. Era como un rectángulo posado en el piso. De ese objeto, de eso que estaba ahí posado, salía una especie de haz luminoso de unos 40, medio metro, digamos, de diámetro, por decir algo. Y ese haz llegaba hasta donde estaba Carlos Valvidares, lo encandilaba y le daba sensación de calor. Si bien no lo quemó, no le quemó la piel, pero daba esa sensación de calor, esa luz que salía del objeto. A pesar de que la situación era bastante atípica, digamos, Carlos Valvidares, como buen hombre de campo, no tuvo miedo, digamos, y siguió avanzando porque realmente le intrigaba saber quién eran esas personas. Entonces siguió con su caballo, se metió por la laguna para ir más directo, porque si no tenía que bordear toda la laguna y era más extenso, más largo. Se metió con la laguna con su caballo. Cuando hablamos de laguna estamos hablando de espejos de aguas que en realidad se forman por la lluvia, porque justo había habido mucha lluvia y en las hondonadas del terreno, como ocurre en muchos lugares, se forman lagunas, pero que en realidad no son de mucha profundidad, tendrán 1 metro, 1,5 m, o sea, son espejos de aguas, pequeñas lagunas que se formaron más que nada por la lluvia, que en épocas de sequía generalmente se evaporan y desaparecen. Entonces se metió por la laguna con el caballo, llegó a avanzar hasta unos 150 metros más o menos de donde estaban estos seres, o sea, se habían alejado 300 metros, él avanzó la mitad, digamos, del camino, llegó a unos 150 metros, y en ese momento, también algo que se repite en muchos casos, el caballo ya no quiso avanzar más. O sea, el caballo no quiso avanzar, no avanzó y no avanzó, por más que lo trataba de obligar. También algo típico, esa interacción del fenómeno con los animales, digamos, ¿no? Dice Carlos Valvidares como que había como una barrera invisible, algo invisible que no lo dejaba avanzar más, no quería avanzar más el caballo y no avanzó más. Así que lo que hizo Carlos, dada la circunstancia, volvió tras sus pasos, volvió a la posición inicial y se quedaron con el hijo mirando desde donde estaban inicialmente, mientras tomaban mate, digamos, mirando lo que hacían estas personas ahí a lo lejos. Lo que pudo apreciar es que estos personajes, estos seres, estas personas, iban de acá para allá, iban haciendo diferentes actividades, movimientos, observando,
Lo llamativo eran dos cosas. Primero que cuando se desplazaban, daban la sensación que daban pequeños saltos. No iban caminando como las personas normales, digamos, sino que iban dando pequeños saltitos. Y lo otro que le llamó la atención es que la mujer, recordemos que era más alta que el resto y que estaba vestida de forma distinta al resto, le daba la sensación que era como la que mandaba, la que ordenaba todo. ¿Por qué? Porque siempre iba adelante y por ahí hacía movimientos como en un momento levantar un brazo y los hombres como que reaccionaban ante ese levantamiento de brazo y se corrían un poco para atrás. Inclusive en algún momento se escuchaban chillidos que emitía aparentemente la mujer. Entonces daba siempre esa sensación de que era la que mandaba. Era un matriarcado, digamos, ¿no? O sea, ya teníamos ahí el matriarcado de estos seres. Es más, en un momento dado, según relata el hijo Manuel, en un momento dado, Manuel también se acerca, hace un camino más largo, Manuel, el hijo. Decide acercarse por otro lado, bordeando la laguna, todo, viste, dar toda una vuelta grande, y en un momento se acercó más a estos seres. Y lo que cuenta Manuel, el hijo, es que estos seres, digamos, estaban interactuando entre ellos, pero en ningún momento, a pesar de que el hijo se acercó un poquito más, ninguno de ellos mostró interés por el hijo, o sea, como que lo ignoraban. También, algo típico, digamos, ¿no? Que estos seres ignoran al testigo, siguen haciendo la suya, lo que estén haciendo. El hijo también percibió ese chillido, y en algún momento, esto parece gracioso, pero bueno, es lo que cuenta el hijo. Y en algún momento el hijo escucha una frase famosa en Argentina, y más en esa época, que es Viva Perón. O sea, entre los chillidos, al hijo le pareció escuchar un Viva Perón, ¿no? Por eso el tema de los marcianos peronistas. Ya, pero venía de la voz de aquellos seres. Exactamente. Entre los chillidos, según el hijo, según Manuel, entre los chillidos que escuchaba, en algún momento pareció escuchar un Viva Perón. ¿Ah? Pero esto lo menciono más como una nota de color, pero bueno, nada. Era una frase muy famosa en Argentina en esa época. Te digo textual, te voy a leer textual algo que dijo el hijo, que figura en una investigación. El padre, dice él, por el padre, sentía un uy, 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 y nada más. Eso es lo que escuchaba el padre, ese uy, 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 o un chillido así parecido. Yo, dice el hijo, Manuel, sentía otra cosa. Mi padre sentía todo diferente y yo escuchaba como si hablaran, como si gritaran. Pero no entendía lo que gritaban. ¿Pero estaban los dos en el mismo sitio o cada uno en un No, sitio estaban distinto? en sitios cercanos, pero en lugares distintos. O sea, para que nos entendamos, ellos estaban distantes, pero entre ellos también se veían. Exacto. Y acá dice, pero no entendía todo lo que gritaban, dice el hijo. Pero reitero, lo que yo sentí como Viva Perón, así claro, digamos, así de claro. La cuestión es que, insisto, la primera vez que mira el reloj Carlos Valvidares, cuando ocurre ese traslado automático 300 metros, eran las 5:20 de la tarde. Esto duró mucho tiempo, o sea, y alrededor de las 7 menos 10, o sea, 6:50, es decir, 1 hora y media después, estuvieron 1 hora y media ahí dando vueltas, haciendo cosas raras, mientras los testigos observaban. Esto en medio del campo, en medio de la nada, ¿eh? O sea que los dos, tanto el padre como el hijo, observaban a esos seres y estos hacían sus cosas. Ignorando a los protagonistas, perdón, a los testigos. Sí, ¿y qué es lo que estaban haciendo? No se sabe. No, iban de acá para allá, se acercaban a un lugar, iban a otro lugar, o sea, nada coherente o lógico para los testigos. Iban de acá, iban a un sector, iban a otro. Y en esos desplazamientos se les veía, no como cuando salieron de la laguna, que desaparecieron. La única cosa rara, por decirlo así, fue ese traslado automático de 300 metros de la laguna al sector donde estaba el objeto. Pero después se movían así tranquilos, iban de acá para allá, siempre, muchas veces en fila india. Una de las cosas inusuales que pasó en esa hora y media, que cuenta Manuel el hijo, es que en un momento la mujer, esto es muy loco, pero bueno, así es el fenómeno, la mujer estaba parada sobre los hombros de uno de los hombres, digamos. Como un malabarista, ¿viste? Como en el circo. Con los pies encima de los hombros. Exactamente, de uno de los hombres. ¿Viste? Como en el circo, el sí, malabarista, no sé, que está arriba del hombro, bueno, así. ¿No la observaron cómo se subió? Con un salto.
y se subió y se bajó con un saltito. Bueno, es un elemento característico, ¿no? Que el ser que predomina sobre los demás suele ser el más alto. Entre los Varios, humanos... no entre los humanos, me refiero en este tipo de seres que desconocemos. Varios de los relatos que has traído a Mundo Insólito Radio certificaban que el que predominaba sobre los demás era el ser con una mayor estatura. Aparentemente sí, es cierto, ahora que lo mencionás es cierto. Durante esa hora y media, aparte de que cada uno, tanto el padre como el hijo, se fueron por distintos lares para ir a un encuentro de estos seres, mientras estos seres hacían lo que estaban haciendo, ellos no se volvieron a unir, no se acercaron. No, ellos, porque uno iba a caballo, o sea, Carlos Valvidares fue a caballo, hizo todo el... Y el otro se fue, el hijo caminando, o sea, se fue caminando por su cuenta, ¿viste? Ahí y se acercó un poquito más, pero... ¿En algún momento intentaron acercarse a esos héroes para tomar un contacto más directo, más personal? No, o sea, Carlos Valvidares con el caballo, cuando intentó acercarse por la laguna, atravesando la laguna, como te contaba, es como que el caballo no quiso avanzar en un punto más. No, me refiero después. No. Todos se acercaban hasta cierta distancia prudencial, digamos. Como estos héroes tampoco le hacían nada, ni más por curiosidad se acercaron que otra cosa. Es más, según cuenta Manuel, en un momento dado también aparecieron 2 seres más. O sea, en un momento eran 5. Pero bueno, la cuestión es que, para ir cerrando y cerrando el caso, cómo termina, en un momento, a eso de las 7 menos 10, es decir, 1 hora y media después de que estuviesen ahí dando vuelta estos personajes y demás, se siente un olor a azufre, un olor fuerte, y esto es algo que hay antecedente en el tema OVNI. A los testigos le da como un sueño o un sopor, es decir, como que se sienten cansados con sueño, muy típico, por ejemplo, de los casos de encuentros cercanos en la ruta, que el que conduce de golpe siente sueño y se queda dormido, cosas así. Es como por unos segundos o por un minuto, como que se quedan como inconscientes, con muchos sueños, y de golpe, cuando reaccionan, ya no hay más nada. No están ni los seres, ni la nave, o sea, no lo vieron irse. Pierden como la consciencia un instante y en ese instante desaparece todo. Exactamente. Es característico ese olor a azufre en determinadas creencias esotéricas que afirman que cuando un lugar tiene ese determinado olor hay una especie de mala vibración y una especie de entes negativos, que me imagino que no tendrá nada que ver, pero yo lo dejo ahí solo como apunte. Y otra cosa, después de que se fueron estos seres, no se llevaron nada, no cogieron nada, luego padre e hijo no fueron a investigar lo que habían estado intentando hacer. Ahí voy con eso. Primero te comento algo. Estos seres, yo lo veo más como una puesta en escena, como que hicieron toda una puesta en escena, ¿viste? Hicieron todo un show ahí, vaya a saber con qué intención, pero ellos, los seres estos estuvieron ahí dando vueltas, no interactuaron, no hicieron nada ni bueno ni malo, simplemente aparentemente impidieron que se acercaran los testigos, pero nada más, pero después hicieron una puesta ahí en escena, un show, y desaparecieron. Vaya a saber con qué intención. Con respecto a ver si encontraron nada. Bueno, el tema es así. Ellos, pasado el hecho, se volvieron al lugar de donde estaban inicialmente, tomando mate, después se fueron ya terminaba la jornada, ya se fueron a la casa y demás. Cuando comentan esto, algunas personas dijeron, bueno, fíjense, vayan a fijarse si quedó alguna huella, algo. Según lo que se comentó en su momento, según lo que recopiló los investigadores de su momento, es lo siguiente. Al otro día, o a los 2 días, fueron al lugar donde estaba ese objeto posado y donde estuvieron los seres ahí dando vuelta. Recordemos que esto es al borde de una laguna, o sea que había una porción del terreno, si se quiere, mojada o húmeda, lo cual facilitó que hayan quedado algunas marcas, digamos, no era pasto seco, no era terreno seco, sino que había un sector húmedo, digamos, ¿no? Que es el borde de esa laguna, digamos, que se formó. Y encontraron, según relatan los testigos, porque de esto no hay foto, no se tomó muestra, nada, sino que es lo que los testigos al otro día encontraron, o a los 2 días encontraron, varios testigos, o sea, y coinciden más o menos en lo mismo, es que en un radio aproximadamente, ponerle unos 20 metros al lado de la laguna, encontraron como huellas pisadas
en ese barrolín o en ese barro clásico que hay en esos sectores de la laguna. Pero lo llamativo, aunque no tanto, es que las huellas, estas pisadas, tenían forma triangular, de unos 10 a 15 centímetros de largo. ¿Qué tipo de triángulo era? Era un triángulo isósceles y de unos 15, digamos, el largo, digamos, del vértice del triángulo de unos 10 a 15 centímetros. Y, insisto, no hay fotos, no hay moldes, sino que fueron gente ahí del campo a verlo la otra vez, al otro día, y nada más. Y es el testimonio que después brindaron esa gente a los investigadores. Y que ese vértice, digamos, ese triángulo, tenía la parte más larga muy pronunciada, era muy pronunciada. Que según los testimonios es lo que se encontró en el lugar. Digamos, por ahora termina la historia. Un caso de encuentro cercano donde hay una coincidencia temporal, insisto, con el famoso caso del camionero de Dionisio Yanca, que ya lo hemos comentado, Sí. donde casualmente, en el caso de Dionisio Yanca, también eran 3 personas, 2 hombres y una mujer. Aunque en el caso de Dionisio Yanca no queda claro si la mujer era la que mandaba o no. Pero en este caso de Carlos Valvidares, ocurrido al otro día, sí era muy claro de que la mujer era la que comandaba. En este caso que acabas de mencionar, ¿también había uno de los 3 con mayor altura? Sí, la mujer. La mujer era de estatura normal para lo que sería una mujer terrestre, pero los hombres eran más bajos. En los 2 casos la mujer era más alta que los hombres. Ah, no, perdón. En el caso de Dionisio Yanca no había esa diferencia. En el caso de Dionisio Yanca, los 3 vestían el mismo uniforme, el mismo color de pelo, todo. En el caso de Valvidares, que comentamos hoy, la mujer se diferenciaba por la altura, por el uniforme, por el color de pelo, por la forma de actuar, siempre adelante, estaba muy claro. Era la que dirigía todo. Exactamente. ¿Y la profundidad que tenían las pisadas esas? No eran muy profundas. Las pisadas que encontraron no pudieron determinar, porque eran aparentemente todas iguales, no pudieron determinar si eran de la mujer o de los hombres. Eran pisadas similares en el terreno. Se supone que, bueno, que más o menos eran de los 3, que estaban mezcladas ahí, pero aparentemente eran todas iguales. Y vuelvo un paso atrás antes que me olvide. El tema de que aparentemente flotaban en el agua. O sea, eso no es un dato menor porque es algo que se repite muchísimo. Seres que caminaban sobre el agua, como otro caso que también comentamos acá, el caso de un amigo mío en Uruguay, que cuando bajan los seres de la nave, cuando estaban sobre el agua, flotando sobre el agua. O sea, que también es un dato que se repite en otros casos. Que mi amigo también decía lo mismo, o sea, cuando el ovni se posa sobre el agua cerca de la orilla de la playa, esto ocurrió en una playa, cuando bajan los seres y van por el agua, aparentemente estaban flotando. Luego, cuando empiezan a estar sobre la arena, ahí sí caminaban, y mi amigo también dice que dejaban las pisadas. Cuando se desplazaban por el aire, ¿hacían movimiento de andar o simplemente se desplazaban sin mover un pie? En realidad, cuando estaban sobre el agua, los testigos lo ven como quietos o aparentemente casi con nada de movimiento. Después, cuando se acerca, cuando él les grita que giran la cabeza, porque siempre estuvieron de espalda cuando estaban sobre el agua, ahí es cuando se trasladan a tierra instantáneamente y después el resto transcurre sobre tierra, digámoslo así. Ya para ir terminando, Carlos, ¿esta pareja, este padre y este hijo, han vuelto a tener alguna experiencia similar? No, que yo sepa no. Y de hecho, al momento de estar charlando estos temas, estoy tratando de ver si el hijo, porque el padre ya murió, pero si el hijo hoy tendría unos 63 años, lo estoy tratando de ubicar para ver si podemos reentrevistarlo después de tanto tiempo y a ver qué nos cuenta. Carlos, Canal Demonios. Demonios, youtube.com/demonios, youtube.com/demonios. Hacemos programas en vivo y en directo, vía satélite, todas las semanas de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora de Argentina, 24 horas de España, con invitados, donde la gente puede interactuar con los invitados a través del chat. Y tenemos más de 1000 videos disponibles para todo el mundo. youtube.com/demonios. 1000 vídeos, casi nada. Carlos, un fuerte abrazo. Otro para ti.